Bien, a ver, el tema del parcial, por una cuestión que ha comentado la compañera, en principio pues es después de las vacaciones, el primer día, después de las vacaciones, después del puente grande, el 13, el primer martes, ¿de acuerdo? Entra, ya lo comenté, hasta lo que es rentas constantes, ¿sí? Es decir, esto que estoy explicando ahora no es que sea importante, es que es súper importante, ya lo veréis, pero para los exámenes finales, ¿de acuerdo? Bien. El parcial, el formulario que Moodle, igual no sé si lo traeré o os lo daré, o lo podréis. Es decir, las fórmulas de rentas no tenéis que saberlas. No sé si lo daré o pondré las 3 fórmulas, son solo 3. En el formulario hay muchas, pero que necesites en el parcial son solo 3. Es decir, no tienes que saberlas. Las de rentas, las que están en el formulario colgadas en el Moodle, es que no hay que saberlas. Hay que saberlas, identificar, que es lo que iremos viendo hoy, y aplicar. Bien. Y el 129. El 129, el apartado B. Me decían, un individuo hace aportaciones anuales y anticipadas durante 5 años. Es decir, que la operación financiera dura 5 años y se va a dividir en años también. Las aportaciones son anuales. El primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Se hacen aportaciones en una cuenta de ahorro. Ya podemos suponer, es relativamente previsible que me piden cuánto ha acumulado la cuenta de ahorro. Es igual, seguimos leyendo. Bueno, de hecho, no hace falta que sigamos leyendo. Determina la cuantía acumulada que he acumulado al vencimiento de la operación al cabo de los 5 años. Con estas aportaciones. ¿Cómo he hecho las aportaciones? Pues bien, han sido anuales y anticipadas. La primera aportación, la del primer año, se ha hecho al principio de año. La segunda aportación, la del segundo año, se ha hecho al principio de año. La tercera aportación, la del tercer año, se ha hecho al principio de año. Así hasta la cuarta aportación del cuarto año al principio de año y la quinta aportación del quinto año al principio de año. Las aportaciones anuales se han hecho el 1 de enero, a principio de año. Bien. ¿Y estas aportaciones cómo han funcionado hasta ahora? Bueno, ¿son constantes o son variables? Me dicen que la primera son 600 euros y cada año la aportación aumenta, es que es variable. Si las aportaciones aumentan es que no son constantes, es que son variables. Es decir, son variables en progresión ¿de qué tipo? Únicamente hemos visto uno, hemos visto progresión geométrica, bien. Siempre es progresión geométrica cuando me dicen un aumento porcentual acumulativo o una disminución porcentual acumulativo. Cada año aumenta la aportación un 3% acumulativo, implica progresión geométrica, razón de variación Q exactamente igual a 1, si es aumento más, si es disminución menos, y pongo el sumo o resto del porcentaje. Me dicen que cada año se aumentan un 3%, sería 1 más el 3%. 1,03. Si me hubieran dicho que cada año la aportación disminuye, si me dicen que disminuye, diría que esto es Q igual a 1, aumento más, disminución menos, menos ese 3%. Me dicen que cada año la aportación aumenta, pues es 1 más el 3%. Así pues, estas aportaciones, que son variables, son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, son la primera aportación 600 euros, la segunda aportación, pues 600, si es progresión geométrica, la he multiplicado una vez por Q, 600 por Q. La segunda aportación, la tercera aportación sería que la he multiplicado la anterior por Q, es decir, 600 por Q al cuadrado y así va haciendo. 600 por Q al cubo, 600 por Q a la cuarta.
En estos problemas lo que hay que tener claro es, en primer lugar, ¿qué hay que sumar? Esta renta. ¿Y qué es? Es una renta variable en progresión geométrica. El primer término es 600. El número de términos de entrada es 1, 2, 3, 4 y 5. Esta renta es anual, ¿de acuerdo? Frecuencia 1, periodicidad 1 y la razón de variación Q es 1,03. Primero, ¿qué quiero sumar? Segundo, ¿dónde lo quiero sumar? Al final, al cabo de los 5 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí nos vamos a encontrar un pequeño problema. Pues bien, buscar la formulita. Aquí lo que ocurre es que el tipo de interés va cambiando, me dicen. Me dicen que la cuenta ofrece un 4% efectivo anual los 3 primeros años, es decir, desde aquí hasta aquí, los 3 primeros años, el interés que se paga es un 4% efectivo de periodicidad anual. Periodicidad de acumulación de intereses 1, frecuencia 1 del 4%. Los 2 últimos años, un 5% efectivo anual. Los 2 últimos años, un 5% que tiene periodicidad anual, periodicidad 1, frecuencia 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es de entrada lo que tendría que hacer? Aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Simplemente he identificado la renta, sé dónde quiero sumarla, me voy a plantear, esta renta varía en progresión geométrica y quiero sumarla al final. Tengo que usar una de estas fórmulas, donde el primer término, alfa 1, es 600. El número de términos es 5. La razón de variación, Q, es 1,03. El problema que me encuentro aquí es bien, ¿con qué interés meto dentro de la formulita? ¿Meto el 4% o meto el 5%? Porque dentro de la vida de esta renta con 5 capitales no únicamente se aplica un único tipo de interés, sino que se aplican 2 tipos de interés diferentes. Yo tengo un tanto efectivo anual del 4% y un tanto efectivo anual del 5%. ¿Cuál de ellos meto dentro de la fórmula? La fórmula funciona con un único tipo de interés. No puedo meter 2 diferentes. Me ocurría con rentas constantes. Si me cambia el tipo de interés, hay que montar 2 estructuras diferentes, 2 rentas diferentes. Cada vez que cambia el tipo de interés, hay una renta, una estructura que valorar diferente. Bien. El tipo de interés me cambia a los 3 años. Bien, pues tengo 2 partes diferentes. Donde rige el 4%, lo que tengo son 1, 2, 3 y hasta 4 capitales. Estos 4 capitales, ¿qué son? Son 4 capitales más de 1, puede ser una renta anual, varía en progresión geométrica. El siguiente capital, el segundo, es 600 por Q, es el anterior por la razón de variación. Primer término 600, número de capitales no son 3 porque acaba en 3, sino que son 4. El primero está en 0, el segundo está en 1, el tercero está en 2 y el cuarto está en 3. ¿De acuerdo? Y la razón de variación es 1,03. Luego aquí lo que tengo es una renta variable en progresión geométrica con 4 capitales. En el segundo subperiodo, donde rige el 5% efectivo anual, del año 3 al año 5, únicamente tengo un capital que es 600 por Q elevado a 4. Es decir, 600 por 1,03 elevado a 4, que es 675,30. Tengo una renta de solo un capital. Bien, pues ¿qué es lo que haré? ¿Qué valdrá la suma? La suma lo que valdrá son 2 partes. En primer lugar, la suma de la renta, el valor de la renta. Y en segundo lugar, habrá que sumar el valor del capital, el valor de los 675.
acuerdo? Bien, pues primero valoramos la renta y después valoramos el capital. Vamos a por la renta. Se trata de sumar estos 4 capitales al final. Pero de entrada yo los voy a sumar al final donde acaba el tipo de interés del 4%. Los voy a sumar aquí. ¿Con qué los voy a sumar aquí? Con una fórmula de valor final que me sume los 4 capitales, donde está el último, ¿de acuerdo? Que me lo sume al final. Aquí solamente utilizo dentro de este periodo un único tipo de interés que es el 4% efectivo anual. ¿De acuerdo? Bien, lo que voy a ver es cómo los puedo sumar. Pues voy a buscar una fórmula de valor final, ¿verdad? Y tengo que ver en esta fórmula qué parámetros voy a poner para esta renta. ¿Qué parámetros voy a poner? Primer término es 600, número de términos 4 y razón de variación 1,03. Bien, hay que poner también un tipo de interés. De entrada, el tipo de interés que me dan, yo me voy a mover, voy a valorar la renta con dentro de este periodo, con un 4% efectivo anual. Yo de entrada creo que tengo que poner un 4% efectivo anual. Primera cuestión con el tipo de interés cuando utilizamos fórmulas de valoración de rentas. ¿El interés que me dan lo puedo meter directamente en la fórmula, sí o no? Bien, la renta es anual, la fórmula va a pedir un tanto efectivo anual. Lo que me dan es un tanto efectivo con frecuencia 1 anual, sí, pues no tengo que hacer ningún cambio. Este interés que me dan ya lo puedo meter directamente dentro de la formulita. ¿De acuerdo? Es decir, yo evaluaré la formulita con todos estos parámetros. Me copio la fórmula si queréis. Y aquí una vez, fijaros, voy a sustituir los parámetros en la fórmula de valor final, veo que en las rentas variables en progresión geométrica, cuando son temporales, no tengo una fórmula, sino que tengo dos. Cuando 1 más el efectivo es igual a Q o no es igual a Q. Lo que tengo que hacer siempre es comparar 1 más el efectivo que voy a meter con Q, porque yo no sé de entrada cuál de las dos fórmulas, tengo dos fórmulas de valor final, cuál he de utilizar. 1 más el efectivo es 1 más 0,04 y Q es 1,03. 1 más 0,04 es igual a 1,03, ¿sí o no? No es igual, ¿verdad? Si no es igual, elegiría esta fórmula. 1 más el efectivo, 1 más 0,04 no es igual a Q, 1,03. Sí. Si 1 más el efectivo no es igual a Q, 1 más el efectivo es igual a Q. Lo tenéis en el formulario. Vosotros siempre tendréis que hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, tengo dos fórmulas, ¿cuál uso? Yo sé qué interés voy a meter, qué Q voy a meter, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes, pues entonces utilizo la que son diferentes. Bien, la copio. Si os equivocaréis, veríais, claro, si usáis una no pasaría nada, si usáis la otra saldría un chorro. Bueno, esta es la fórmula que sale. Hay que usar. Primer capital, 600. Número de términos, 4. Q, 1,03 e interés de valoración, este 4%. Es esto de aquí. Bien. Pues se evaluó la fórmula, lo que me da es 2.660,99. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que hemos hecho con la fórmula de valor final, con esto de aquí? Sumar estos 4 capitales. Y hemos obtenido que su suma vale 2.660. En matemática financiera, más allá de que la suma de los 4 capitales es 2.660, nos tenemos que preguntar, ¿y esto dónde está sumado? Al final. ¿Al final dónde? ¿Dónde está el último capital?
Lo que hemos hecho con el valor final de esta renta es sumar los capitales donde está el último. Aquí están las 2.660,99. ¿De acuerdo? Bien. Nos tenemos que plantear, bien, ya hemos sumado estos 4 capitales, ¿dónde está el último? Esto es 2.660,99. ¿Es aquí donde queremos hallar el valor de esta renta, en el punto anual 3, o lo queremos hallar en el punto anual 5? Realmente esta renta queremos saberlo acumulado en la cuenta y también el valor de la renta no en el punto 3, sino en el punto 5. Tenemos el valor de esta renta en el punto anual 3, hay que llevarlo desde 3 hasta 5, que es donde quiero hallar realmente el valor de la renta. ¿Y cómo hago esto? Pues cojo 2.660,99 y lo multiplico por 1 más el efectivo de valoración, pero ¿cuál? El que rige desde 3 hasta 5. Este 5%. Y capitalizaría 2.660, 2 años. Es esto de aquí. Esto nos da 2.933,74. ¿Sí? Sí. De entrada, tú ves que has sumado estos 4 capitales en 3, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. ¿Tú querías sumar aquí los capitales, sí o no? ¿Tú querías sumar los capitales en 3? ¿Volías sumar los capitales a 3, sí o no? Bueno, sí, però on vols valorar aquesta renda? Bueno, al final què són? Al 5, molt bé. Llavors m'has dit que la suma d'aquests 4 capitals a 3 és 2.600. Molt bé, has sumat aquests 4 capitals a 3. Però tu és exactament aquí on volies la suma? No. Oblida't de renta, ja no tens renda, tens una cosa que és el mateix, que és 2.660 a 3. Tu vols aquesta quantitat i els seus interessos a 5. Estàs amb mi, no? Sí, perquè tu vols la suma a 5 realment, no a 3. Tu sumes a 3 perquè amb la fórmula és el més ràpid que tens. Tu tenies com la roba tirada per casa i l'has agafat tota i l'has ficat a la teva habitació tota comprimida. Llavors d'aquí ja sí que tota junta la pots emportar doncs, on tens la rentadora. Sí? Llavors, m'interessa més. Tu veus que has sumat a 3 i que vols fer la suma, vols aquest valor, sí, vols aquest valor, però a 5. Sí? Això ja el que ens queda és una cosa bàsica d'interès compost. Has de sumar els interessos a 2.600 de 2 anys més, sí? Amb què interès has de sumar-los? Que és el 5%. I quants anys sumes els interessos? 2. Has de multiplicar. Sí? Al final, los pasos que hay que hacer son 2. Utilizo la fórmula porque va muy rápida. Bien. ¿He colocado ahí los capitales? ¿He colocado los capitales donde quería? ¿Sí o no? Sí, no hago nada más. No, lo que comentaba él. Bueno, es que no está colocado donde yo quería. Lo quiero 2 años después. Coge ese único valor, que es solo un capital, y transpórtalo, llévalo donde quieras. Ya está. Todo es decir, este tema todo siempre es igual. Veremos diferentes parámetros que si varían en progresión aritmética geométrica, pero siempre es lo mismo. ¿De acuerdo? Si le pillas el tranquillo es como hasta aburrido. Bueno, en general, pero vamos. Bien. Nos queda por ver. Ya hemos valorado la renta. Al final es 2.933,74. Hay que valorar este único capital, que es 675,30, que está en 4. Yo no lo quiero en 4, quiero su valor, quiero valorarlo, quiero hacer la suma en 5. ¿Qué es lo que hago? Capitalizarlo de 4 hasta 5.
¿Cómo lo capitalizo de 4 a 5? Pues lo multiplico por 1 más el interés que rige de 4 a 5, este 0,005, capitalizo, elevo a más y lo llevo, este capital, 675, desde 4 hasta 5. Lo llevo para adelante un año. Es esto de aquí. ¿Por qué hacemos el valor? Sí. Bien. Tú tenías una renta de 5 capitales. ¿Sí? Y el tipo de interés me ha cambiado en 3. ¿Sí? Bien. Hemos tenido que dividir la renta en 2 partes, ¿verdad? La primera la ves. Me ha quedado aquí un capital. Este capital, como cuantía, es 600 por Q elevado a 4, es decir, 600 por 1,03 elevado a 4, que es 675, que está en 4. ¿Sí? Es una renta de un capital, si lo quieres ver así. Tienes de entrada 5 capitales. Tienes 4 y 1. Los has dividido en 4 y en 1. ¿Sí? Ahora sí que ves que este se te ha quedado colgado, pero que tienes que sumarlo también. Bien, de entrada lo que tenía era una renta de 5 capitales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que me ha cambiado el tipo de interés. He tenido que hacer por una parte una suma de 4 capitales y después este capital que me ha quedado suelto de 675, que sería el número 5. Conceptualmente este es un ejercicio que calculatoriamente tampoco tiene tanto, pero conceptualmente es un ejercicio que es complicado, hay que verlo, ¿de acuerdo? Es lo más, entre comillas, tocho no de cálculo, pero complicado que podemos encontrar. Este, por ejemplo, es complicado. Los hay que tienen una fórmula más gorda, pero que es inmediata, ¿de acuerdo? Vamos a lo siguiente, por ejemplo. No, vamos a lo siguiente, estas son rápidas. ¿Qué ocurre? Cuando las rentas que varían en progresión geométrica son perpetuas, inmediatas y vencidas. Bien. Si son perpetuas, tienen principio, pero no tienen fin. ¿De acuerdo? Son inmediatas y vencidas. En 0 ya hay el primer periodo de la renta, después del primer periodo aparece el segundo periodo de la renta, después el tercer periodo de la renta y así sucesivamente. Y son vencidas. Alfa 1 correspondiente al primer periodo se cobra o se paga al final del periodo. Alfa 2 del segundo periodo al final del periodo. Alfa 3 del tercer periodo al final del tercer periodo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que la renta que estudiamos, temporal, lo que pasa es que tiene un número de términos infinito. ¿Qué queremos hallar con esta renta? Únicamente el valor actual. La suma de los capitales al principio. No vamos a hallar el valor final porque esta renta no acaba si no acaba donde colocó el valor final. No tiene ningún sentido hablar de valor final de este tipo de rentas. ¿Y nosotros qué valores actuales conocemos? Nosotros sabemos cuál es la suma al principio de los capitales de la renta para un número n que puede ser 2, 3, 100.000 o 1.000.000 de millones. ¿Sí? Cojo las fórmulas del formulario del valor actual de rentas, variables en progresión geométrica temporales. ¿De acuerdo? Y veo que no tengo una, sino que tengo dos. Cuando 1 más el efectivo es igual a Q y cuando 1 más el efectivo no es igual a Q. ¿De acuerdo? Lo que hago es copiarlas. Lo que he hecho ha sido copiarlas. Cuando 1 más el efectivo es igual a Q y cuando 1 más el efectivo no es igual a Q. Lo que he hecho ha sido copiarlo, ¿de acuerdo? No he hecho otra cosa. Bien.
Nosotros lo que vamos a ver es que en una renta perpetua n no es un número finito, sino que es un número muy grande, infinito. 1 millón, 2 millones, yo qué sé, ¿no? Ponemos infinito. Bien. Vamos a ver qué ocurre si 1 más el efectivo es igual a q. ¿Cuál es el valor actual? Se trata de sustituir donde pone n infinito. Si la renta tuviera 4 términos, pondría 4. Si tiene infinitos, pues pongo infinito. Bien. Se multiplico infinito por un número y lo divido por 1 más el efectivo, por 1,01, lo que me da es infinito, ¿verdad? Luego el valor actual de una renta perpetua variable en progresión geométrica cuando 1 más el efectivo es igual a q no existe. Me da infinito. Bien. ¿Qué ocurre si 1 más el efectivo no es igual a q? Que el valor actual de la renta, lo he copiado del formulario, si no me acordaba, es este de aquí. Bien. Y a mí lo que me va a ser cómodo para estudiar qué ocurre cuando n es muy grande, cuando n es infinito, yo el q elevado a n por 1 más el efectivo elevado a menos n lo puedo escribir como q elevado a n partido por 1 más el efectivo elevado a n. Es lo mismo multiplicar por 1 más el efectivo elevado a menos n que dividir por 1 más el efectivo elevado a más n. Es lo mismo multiplicar por elevado a menos n que dividir por elevado a más n. ¿De acuerdo? Y yo si tengo una fracción donde tanto numerador como denominador tienen el mismo exponente, me queda como fracción la misma y la fracción queda con el mismo exponente. Me explico. Si yo tengo 3 elevado a 7 dividido 4 elevado a 7, esto es 3 cuartos elevado todo a 7. Es decir, que q elevado a n partido por 1 más el efectivo elevado a n es q partido por 1 más el efectivo y todo ello elevado a. ¿De acuerdo? Sería esto de aquí. Bien. Aquí lo que tengo es una renta que no tiene 10, 15 o 20 capitales, sino que tiene un número muy grande de capitales. N tiende a infinito, pues donde pone n, yo lo que pongo es un número muy grande, infinito. Me queda simplemente que el valor actual es alfa 1 por 1 menos q partido 1 más el efectivo elevado a infinito partido por 1 más el efectivo menos q. Aquí la clave está en saber qué ocurre con esta potencia, donde el exponente es infinito. Lo que tengo es que a tengo un número elevado a infinito. ¿Esto qué puede valer? Vamos a poner que a es mayor que 0 y menor que, bueno, lo que sea, ¿de acuerdo? A es positivo. Esto depende de si a es mayor o igual que 1 o a es menor que. Si a es mayor que 1 o a es menor que 1. Si a es mayor que 1, un número que es mayor que 1, si lo multiplico muchas veces por sí mismo, ¿qué es lo que obtengo? 1,01, coger la calculadora y empezar a multiplicarlo, cada vez se hace más grande, más grande, más grande, hasta que se hace infinito. ¿De acuerdo? Si a es mayor que 1, este a elevado a infinito es infinito. Y si a es menor que 1, por ejemplo, me es igual 0,99, multiplicáis 0,99 por 0,99 por 0,99 por 0,99, así, estáis esta tarde, seguís igual, obtenéis 0. ¿Sí? Bien. Se trata de ver si q partido por 1 más el efectivo es mayor que 1 o menor que 1. Bien. Si q es mayor que 1 más el efectivo, la fracción q partido por 1 más el efectivo es mayor que 1. Por ejemplo, si es mayor que 1 es 1,01, podría ser. ¿Qué ocurre si un número que es mayor que 1 lo elevo a infinito? Pues que me va a dar infinito, ¿verdad? Cada vez crece más, esto es infinito. Bien. ¿Qué es lo que tendría aquí? Que el valor actual en este caso es alfa 1 por 1 menos
Q partido por 1 más el efectivo elevado a infinito, esto es infinito. Y partido por 1 más el efectivo menos Q. Es decir, esto sería alfa 1 por 1 menos infinito partido por 1 más el efectivo menos Q. Esto lo que nos daría es infinito. ¿De acuerdo? En este caso, el valor actual no existe tampoco. Si Q, la razón de variación, es mayor que 1 más el infinito, el valor actual no existe. Bien, solamente existe si Q es menor que 1 más el infinito. En este caso, Q partido por 1 más el infinito es menor que 1. Es decir, si Q es menor que 1 más el infinito, Q partido por 1 más... Si Q es menor que 1 más el efectivo, Q partido por 1 más el efectivo es menor que 1, por ejemplo, es 0,99. Si 0,99 lo elevo a infinito, lo multiplico muchas veces por sí mismo, esto lo que me da es 0. Es decir, que Q partido por 1 más el efectivo elevado a infinito, esto es 0. En este caso, el valor actual sería alfa 1 por 1 menos 0 partido por 1 más el efectivo menos Q. Y esto es esta fracción de aquí simplemente. Alfa 1 lo multiplicaría con el numerador, alfa 1 por 1 partido por 1 más el efectivo menos Q. Ya veis que las rentas que son perpetuas son un chollo porque las fórmulas son mucho más sencillas. Bien, hacemos un ejercicio. Me dicen. Sí, sí, por supuesto. Si quieres el otro también, ¿eh? No sé tú mismo. Bien. Se prevén que los beneficios de una que la empresa X obtendrá de aquí a un año son 600.000 euros. Es decir, dentro de un año los beneficios serán 600.000 euros. Y estos beneficios, que son anuales, se cobrarán el año 2, el año 3, varían. Varían porque aumentan. ¿Varían cómo? Varían en progresión geométrica porque me dicen que aumentan en un X% acumulativo. Luego varían en progresión geométrica, razón de variación Q, no pienso nada, Q igual a 1. Y a partir de aquí aumento más, disminución menos. Me dicen que aumentan, aumento más, el 3%, pues 0,03. Luego lo que tengo es una renta variable, el primer término alfa 1, el segundo término alfa 2, el tercer término alfa 3, donde el primer término es 600.000 y los siguientes términos son el anterior que lo he multiplicado por Q. El segundo término es el primero que lo he multiplicado por Q, 600 por Q. El tercer término es el segundo que lo he multiplicado por Q, 600 por Q al cuadrado y así sucesivamente. Me piden que halle el valor actual hoy de los beneficios, que sume estos beneficios que son infinitos de entrada hoy. ¿Por qué sé que son infinitos? Porque me dicen que suponga que la vida de la empresa es ilimitada. Me piden que sume los beneficios hoy. Bien. ¿Con qué tengo que sumar estos beneficios? Me dicen que utilice un interés de valoración, que es un 5% efectivo anual. Que use un interés de valoración, que es un 5%, un tanto efectivo del 5%, que tiene periodicidad anual. Periodicidad de pago de intereses, 1, frecuencia 1, anual. Yo tengo que caracterizar esta renta. Es una renta anual, los capitales son anuales, varía en progresión geométrica, el primer capital es 600.000, número de términos, horizonte temporal indefinido, es perpetua y razón de variación 1,03. Yo no puedo aquí sí que ver cuáles son los infinitos capitales
y sumarlos, ¿de acuerdo? Bien, lo que tengo que ir es, me están pidiendo que sume los términos de esta renta, me piden el valor actual de una renta variable en progresión geométrica y perpetua. Yo no me sé la fórmula, tendremos que saber las fórmulas, no tienes que sabértela, pero tienes que saber identificar que es una renta variable en progresión geométrica y que quieres hallar su valor actual y que esta renta es perpetua. Tienes que identificar la fórmula que vas a usar. Tienes que saber identificar qué parámetros hay que poner. El primer término es 600.000. El número de términos es infinito porque es perpetua. La razón de variación es 1,03 y aquí siempre hay el problema en la renta, siempre el problema del interés. El interés que me dan, que es un tanto efectivo anual del 5%, ¿me sirve o no me sirve? Bien. La renta es anual, utilice la fórmula que utilice, me pide un tanto efectivo que tenga frecuencia y periodicidad 1, anual. ¿El que me dan ya es anual? ¿Sí o no? Sí, pues ya no hace falta que haga ningún cambio, este es el que me sirve. Vamos a ver si Q es menor que 1 más el efectivo. Q, 1,03, es menor que 1 más el efectivo, 1 más 0,05. Pues ya sabemos qué fórmula tenemos que usar. Sí. Primer término, 600.000. Q, 1,03 y el interés 0,05. No tiene más. Pues si aplico la fórmula, lo que me da es 30 millones. La pregunta ¿es aquí donde quería sumar los capitales o no? ¿Qué he hecho? He sumado los capitales de la renta perpetua, es anual, un periodo antes del primer capital. Si el primer capital está en el año 1, un año antes es en 0. Aquí están los 30 millones. ¿Es aquí donde quería hallar el valor, la suma de los capitales, sí o no? Sí, pues no hago nada más. Si es que no, estos 30 millones habría que desplazarlos. Bien. Rentas variables en progresión aritmética. Bien. Las fórmulas que tenemos sirven de entrada únicamente, como siempre, para evaluar rentas que son temporales, tienen principio y tienen fin, inmediatas, en 0 hay el primer término de la renta, en 0 hay el primer periodo de la renta, una vez viene el primer periodo, viene el segundo periodo de la renta, el tercer periodo de la renta, y así hasta el periodo número n de la renta, de tal forma que aquí estamos en 0, aquí estamos en 0 más un periodo, aquí estamos al 0 al que le hemos sumado 1 y 2 periodos, aquí estamos en 0 que le hemos sumado 1, 2 y 3 periodos, y el último periodo, NP, es 0 al que le hemos sumado 1, 2, 3, así hasta n periodos, ¿verdad? Y la renta es vencida. Alfa 1 del primer periodo se cobra o se paga al final del primer periodo. Alfa 2 del segundo periodo se cobra o se paga al final del segundo periodo. Alfa 3 del tercer periodo se cobra o se paga al final del tercer periodo y así sucesivamente. Hasta que alfa n del último periodo se cobra o se paga al final del último periodo. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, sumamos los capitales con un tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que la renta. Esto no es ningún problema. Si me lo dieran diferente, sé pasarlo a uno que tenga igual frecuencia y periodicidad, no tiene más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa variable en progresión aritmética? Significa que el término siguiente es el término anterior al que le he sumado una razón de variación aritmética. Le he sumado h. El término siguiente es el término anterior más h.
En nuestro caso, el término siguiente, el que está en R más 1, es el anterior, el que está en R, al que le he sumado H. H es la razón de variación aritmética. Bien, ¿esto cómo se plasma en el lenguaje normal? Es la idea de cuando expreso yo la variación no porcentual, sino en euros. ¿De acuerdo? El sueldo crece en 100 euros anuales, los beneficios disminuyen 10.000 euros cada año, ¿de acuerdo? Se plasma en esta forma de variación. Si yo os digo que el sueldo os aumenta un 1%, es geométrico. Si os digo que el sueldo os aumenta en 12 euros, es aritmético. ¿De acuerdo? Bien, es decir, H sería, si me dicen que el sueldo crece en 100 euros, H es más 100 euros. Si me dicen que los beneficios disminuyen en 10.000 euros, H es menos 10.000. Bien. Lo que vamos a buscar es, claro, como es una renta variable, no son alfa 1, alfa 2. Lo que tendremos es, todos los términos dependen del primero y de la razón de variación. Vamos a ver qué ocurre con el término que está en 1, en 2, en 3, en R y en N. ¿Sí? Los términos de entrada es una renta variable, son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n menos 1 y alfa n es una renta variable. En 1 está alfa 1, en 2 está alfa 2, en 3 está alfa 3, en R está alfa R y en N está alfa n. Yo quiero que todos los términos estén en función de alfa 1 y h. Bien, alfa 1 es alfa 1, que si queréis es alfa 1 más 0 veces h. Alfa 2 es el anterior. El término siguiente, el que está en 2, es el anterior más h. Es decir, el segundo, alfa 2, es alfa 1 que le he sumado h. Es decir, es alfa 1 más 1 por h. El tercer término es el anterior al que le he sumado h, ¿verdad? Y fijaros que alfa 2 es alfa 1 más h. Alfa 2, que es alfa 1 más h, le he sumado h. Lo que tengo es que el tercer término es alfa 1 más h, es alfa 1 más h es 2 por h. El término R y el término N, H y H. El término 1 es alfa 1 más, el 2 es alfa 1 más, el tercero es alfa 1 más, el R es alfa 1 más. Después todos es más H, pues más H. Bien, si el primer término es alfa 1 más 0 por H, el segundo es 1, el tercero es 2, el R es R menos 1. Y el N es N menos 1. El 2 es 1, el 3 es 2, el N es N menos 1. Bien, pues ya sabemos cuáles son estos términos. El primer término es alfa 1, el segundo es alfa 1 más una vez h, el tercero es alfa 1 más 2 veces h, el cuarto es alfa 1 más 3 veces h, etc. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta renta? No haremos la demostración, está en el libro de bibliografía, es una demostración larga. El que tenga interés en verla, adelante. Pero sí que yo quiero que quede muy claro que las fórmulas que utilizamos no vienen de la nada, vienen de hacer algo que ya sabemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, si encontramos una fórmula cerrada, cuando tengo 400 capitales es mucho más rápido utilizar una fórmula cerrada que sumar capital por capital disperso. Pero la fórmula, por mucho que os parezcan unos tarugos, empiezan de algo que ya sabemos hacer. Empecemos con el valor actual. El valor actual de esta renta es la suma de estos capitales al principio.
es la suma de alfa 1 más alfa 1 más h, más alfa 1 más 2h, así hasta más alfa 1 más n menos 1 por h. Es la suma de estos capitales. Fijaros que la estructura del valor actual simplemente es que sumo los capitales. Bien, pero hay que descontarles el interés, ¿verdad? A alfa 1 hay que descontarle el interés de un periodo. Pues alfa 1 lo multiplico por 1 más el efectivo y le quito el interés de un periodo. A alfa 2 hay que quitarle el interés de 2 periodos, ¿verdad? Pues alfa 1 más h, que le quito el interés de 2 periodos, lo multiplico por 1 más el efectivo elevado a menos 2. Así voy haciendo. Alfa 1 más 2h, le quito el interés de 3 periodos, ¿verdad? Pues bien, alfa 1 más 2h lo multiplico por 1 más el efectivo elevado a menos 3. Así voy haciendo. Hasta alfa 1 más n menos 1 por h, le quito el interés de n periodos. Esto no es nada que no hiciéramos al principio. A partir de aquí, hay que hacer muchos pasos en la demostración. De esta suma a esta fórmula no se ve directo, ¿de acuerdo? Soy consciente de ello. Pero si lo hiciéramos, obtendríamos que el valor actual es esta fórmula de aquí. ¿La tengo que saber? No la tengo que saber de memoria, pero tendré que saber identificar una renta variable en progresión aritmética y saber aplicar la fórmula y cuándo tengo que usar valor actual y cuándo valor final. Bien. Tenemos el valor actual. ¿De dónde sale el valor final? Bien, el valor final es la suma de los capitales de la renta al final, o bien, si queréis, olvidaros de renta, hemos sumado todos los capitales de la renta, los tenemos sumaditos al principio, tenemos una única cuantía equivalente al principio, el valor final es esa única cuantía al que le hemos sumado los intereses de n periodos. La hemos transportado para adelante n periodos. El valor final no es más que el valor actual al que le sumamos los intereses de n periodos. ¿Cómo hemos obtenido la fórmula de valor final? Pues hemos cogido la formulita de valor actual, la hemos multiplicado por 1 más el efectivo elevado a más n y después de hacer varias manipulaciones, hemos obtenido la fórmula de valor final. ¿Sí? ¿A nosotros qué nos interesa? Sabemos más o menos de dónde viene, no los pasos exactos, no son fórmulas que vengan de la nada, lo que nos interesa es sobre todo aplicarlas, ¿verdad? Pues hacemos el 135. Sí. Me dicen en el 135 que una empresa lo que va a hacer es satisfacer los pagos mensualmente y por anticipado durante 2 años, es decir, que durante 2 años, si es mensualmente, voy a dividir los años en 24 meses. Unos pagos por comprar un mobiliario de oficina. En cero se compró el mobiliario de oficina. ¿Sí? Y esta empresa, en lugar de pagar al contado, lo que hace es pagar con 24 pagos mensuales. Y además son mensuales y anticipados. Es decir, los 2 años se han dividido en 24 meses, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, así hasta el mes 24. Y de forma que el pago del primer mes, del segundo mes, del tercer mes, así hasta el mes 24, han sido anticipados. El del primer mes ha sido anticipado, el del segundo mes ha sido anticipado, el del tercer mes ha sido anticipado y el del mes 24 ha sido anticipado. Me piden cuál es el precio al contado del mobiliario si el tanto de valoración es el 5% efectivo anual. Es decir, esta empresa podía o pagar al contado o pagar en 24 pagos. Me piden cuál es el precio al contado, la suma de los 24 pagos. Tienen que ser equivalentes o pagar al contado o pagar de forma dispersa con 24 pagos. ¿Y estos pagos cuáles son?
Pues me dicen que son los siguientes. El primer pago es 400 euros y cada mes aumenta en 10 euros. Bien, ¿es una renta que es constante o variable? Es una renta que es variable porque los pagos aumentan, ¿verdad? Luego no es constante. Variable en progresión geométrica o en progresión aritmética. Hay que ver cómo varían los pagos. Si me dicen que varían en un X% acumulativo, aumenta o disminuyen, es geométrica. Aquí me dicen que los pagos varían, aumentan en euros, en 10 euros. Es progresión aritmética. Razón de variación H igual a más 10. Aumentan en 10 euros. Bien, me dicen que el primer término es 400, luego el primer pago es 400, el segundo es 400 progresión aritmética al que le he sumado una vez h, el tercer pago es 400 más h al que le he sumado otra vez h, es decir, 400 más 2h, y así sucesivamente. El pago número 24 sería 400 al que le he sumado 23 veces h, que es 10. Bien. ¿Qué tenemos que sumar? Una renta que es mensual, los pagos son mensuales, frecuencia 12, periodicidad cada 12º de año, que es variable en progresión aritmética, donde el primer término es 400, número de términos 24 y razón de variación 10. ¿Dónde hay que sumar esta renta? Bien, donde tendría que hacer el pago al contado. Tengo que sumar esta renta donde compro el mobiliario, donde pagaría al contado. Yo tengo que hacer la suma en 0. ¿De acuerdo? Aquí es donde tengo que hacer la suma. ¿Sí? Bien. ¿Con qué interés hay que hacer la suma? Pues esto me lo tienen que dar en el enunciado. Lo que me dicen es que el tanto de valoración es el 5% efectivo anual. Es decir, es un tanto efectivo anual del 5%. ¿Sí? Quiero sumar los términos de la renta, que es variable en progresión aritmética, 24 términos. Fijaros que el número de términos no es 23 porque el último está en 23. El primero está en 0, el segundo está en 1, el tercero está en 2, luego en 23 está el número 24. Si yo pago términos mensuales durante 2 años, tengo que pagar 24 términos, no tiene ninguna discusión, ¿de acuerdo? Bien. Pues sumamos los términos de la renta cuando empieza la renta. Tengo que buscar una fórmula que me lo sume. Yo he identificado la renta como renta variable en progresión aritmética y yo lo que quiero es sumar los términos al principio, cuando empieza la renta, es la idea de valor actual. Pues yo cogería la fórmula. Identifico. Primer término es 400. Razón de variación es 10. Número de términos es 24. Y de entrada, el interés de valoración que me dan es un tanto efectivo anual del 5%. Siempre con el interés me encuentro el siguiente problema. Cuando identifico la formulita, la fórmula solo funciona si la renta es mensual con un tanto efectivo que tenga esa periodicidad, que sea mensual, que tenga frecuencia 12. ¿El que me dan me vale o no me vale? Me dan un tanto efectivo anual. No me vale, no lo puedo meter directamente en la formulita. Yo no puedo meter este tanto efectivo anual. Tengo que meter un tanto efectivo mensual. ¿Qué tanto efectivo mensual? El que sea equivalente al anual que me dan, ¿verdad? Yo tendría que plantear cuando es equivalente un tanto efectivo mensual y uno anual.
cuando 1 más el mensual, 1 más I sub 12 elevado a más su frecuencia, elevado a más 12, es igual a 1 más el anual, 1 más I sub 1 elevado a más su frecuencia, elevado a más 1. El anual lo conocemos, es el 5%, tendríamos que despejar de aquí el mensual, que es este 0,00407. Es decir, que meteríamos dentro de la formulita el 0,00407, ¿de acuerdo? Pues copio la fórmula. Ojo que esta A de aquí la tenéis en el formulario, ¿eh? Ya os comenté que era este valor actual de una renta constante. Y sustituyo los datos que tengo que meter. Alfa 1 hemos dicho que es 400, la razón de variación es 10, el número de términos es 24 y el interés de valoración no meto el anual, sino que la renta es mensual, meto el mensual. Bien, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, hago el cálculo. Y el cálculo que hago es 11.707,72. Es decir, que he sumado estos 24 capitales y la suma es 11.000. Siempre que aplico una fórmula de valor actual y valor final, me tengo que plantear, ¿y esta suma dónde la he hecho? Si es valor actual, todos los valores actuales hacen lo mismo, suman los capitales un periodo antes del primer término. En mi caso, el primer término está en 0, un periodo antes del primer término, un año antes es en -1, es decir, con el valor actual, estas 1.707, lo que he hecho ha sido sumar estos 24 capitales, un periodo antes del primer capital. La suma, estos 11.707, está aquí. La pregunta ¿es aquí donde quería hacer la suma? ¿Sí o no? Bien, yo realmente el valor, el precio al contado, lo pagaría en 0, no en -1. Luego yo la suma de estos capitales he dicho que lo quería hacer en 0, ¿verdad? Se trata de capitalizar 11.707 un año desde -1 hasta 0. Multiplicarlo por 1 más el tanto efectivo anual. Perdonar, 1 más el tanto efectivo mensual, perdonar, 1 más el tanto efectivo mensual, 1 más 0,004074 elevado a más 1. Sería esto de aquí. ¿De acuerdo? Y esto es 11.755,42. Bien. Bien, el 136. Una persona abre un plan de ahorro en el cual hace imposiciones trimestrales y anticipadas durante un plazo de 3 años. Es decir, durante un plazo de 3 años las aportaciones son trimestrales durante 12 trimestres. Y estas aportaciones, que son trimestrales, son anticipadas. Tengo el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el trimestre número 12. La aportación del primer trimestre es anticipada al principio del trimestre.
La del segundo trimestre anticipada al principio del segundo trimestre. La del tercer trimestre anticipada, así hasta el trimestre número 12 también es anticipada. Me piden, para estas 12 aportaciones, la cuantía acumulada al final de la operación. Al cabo de los 3 años, ¿cuánto he acumulado? Me piden que suma estas 12 aportaciones al final. Para ello lo que tengo que ver es si estas aportaciones, que las quiero sumar al final, ¿cómo funcionan? Me dicen que la primera imposición es 500 euros y se incrementan mensualmente. Si se incrementan es que son variables. En progresión aritmética es geométrica. Si me dicen que el incremento de disminuciones en euros es progresión aritmética. Razón de variación h más 5 euros. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que tenemos es una renta trimestral, variable en progresión aritmética. Primer término me dicen que son 500 euros. La primera imposición son 500 euros. El número de términos son 12, son aportaciones trimestrales durante 3 años. La primera aportación está en 0, la segunda está en 1, la tercera está en 2 y la número 12 está en 11. Son 12 aportaciones. Y razón de variación, 5. De tal forma que los términos son, el primero es 500, como varía en progresión geométrica, el segundo es 500 que le he sumado, perdona, 500 que le he sumado a h, 500 más h. El tercero es 500 que le he sumado 2 veces h, 500 más 2 por h, y así sucesivamente. El término número 12 sería 500 que le he sumado 11 veces h. Hay que sumar esta renta que le he identificado al final. ¿Con qué interés? Pues me dicen que tengo que sumarlo con un interés que es un interés nominal de periodicidad trimestral del 3,2%. Un tanto nominal que es el 3,2, que es de periodicidad trimestral. Luego me están dando un tanto nominal que tiene una periodicidad de cada cuarto de año, una frecuencia 4, un I minúscula sub 4 del 3,2. Yo no uso el tanto nominal, que es el interés referido al año, es como mi sueldo anual es el 3,2 durante todo el año, pero se aplica, se periodifica por trimestres, en 4 porcentajes iguales trimestrales. Realmente esto supone una revalorización del capital trimestral de, si el año es 3,2, pero se aplica por trimestres, divídelo por 4, esto es 0,008. Yo trabajo con el tanto efectivo trimestral del 0,08. Sea el interés que miraré si me vale o no me vale para aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula de valor final. ¿Qué es lo que quiero? Sumar los capitales de la renta, la idea de sumarlos al final. Lo normal es que busque una fórmula de valor final de rentas variables en progresión aritmética. Si no la sé, que seguramente no la sepa de memoria, lo que sí que he identificado es que es una renta variable en progresión aritmética, que quiero hallar el valor final y que quiero pues la formulita de valor final. Y que tendré que poner parámetros, primer término 500, número de términos 12, razón de variación 5 y el interés que me dan para valorar la renta, el tanto efectivo que me dan para valorar la renta, ¿de acuerdo? De entrada es el 8% efectivo trimestral. Lo que me planteo siempre, cuando me dan el interés es, 1, el interés, ¿lo tengo que meter dentro de la fórmula así o hay que hacer alguna manipulación? La renta es trimestral, la renta va a pedir, la fórmula va a pedir un tanto efectivo trimestral.
¿Este 8% me vale o no me vale? Sí, si ya es un tanto efectivo trimestral, este 8% me va a valer, no hace falta que lo cambie, que haga nada. ¿De acuerdo? Luego, este 8% es el que entra dentro de la fórmula, no hay ningún problema. Bien. Copio la fórmula de valor final, es... Esta S es, lo tenéis aquí, la fórmula de valor final de una renta constante. ¿De acuerdo? Pues lo que hago es sustituir los parámetros. El primer término es 500, la razón de variación es 5, el número de términos es 12 y el interés de valoración es, me vale este tanto efectivo trimestral, es este 0,008. Aplico la fórmula. Y yo sé que quiero sumar los capitales al cabo de los 3 años. Aquí es donde quiero hacer la suma. Bien. Aplico la fórmula y cuando aplico la fórmula de valor final, lo que me da es esto, 6.610,13. Lo que me pregunto es, cuando he aplicado la fórmula, he sumado estos 12 capitales y si suma vale 6.610,13. Esta suma, ¿dónde está situada? Está situada donde está el último término de la renta. Está situada aquí. Aquí están los 6.610,13. ¿Es aquí donde quería sumar los términos de la renta? ¿Sí o no? La respuesta es no exactamente. Quiero la suma de estos términos al final, pero no donde está el último, sino un periodo después, un trimestre después, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Pues olvídate de renta, tienes algo que vale lo mismo, que es 6.610,13, capitalízalo un trimestre, multiplícalo por 1 más el tanto efectivo trimestral, 1 más 0,008, elevo a más, voy para adelante, tanto efectivo trimestral, tiempo trimestre es 1. Y esto sería 6.663,01. Claro, si tú lo que hubieras tenido es alfa 1, alfa 2, alfa 12, al aplicar la formulita, hubieras sumado todo donde está el último término. Claro. Es donde quería sumar los términos y dirías, sí, pues ya está. Bien. El 138. Un estudiante tiene una beca que le comporta el cobro de una determinada cantidad cada año. El próximo cobro son 6.000 euros dentro de 3 meses. Y el importe que cobra aumenta cada año en 1.000 euros. Teniendo en cuenta que le quedan 5 cobros, me piden que halle el valor de la beca hoy. Bien. El próximo cobro es dentro de 3 meses y aparte del próximo tendría 4 cobros más. En total 5 cobros, ¿verdad? Y estos cobros me dicen que son anuales. Implican el cobro de una cantidad cada año. Bien. Si el próximo cobro es dentro de 3 meses, el siguiente sería 12 meses después, un año después, a los 15 meses. El siguiente sería 12 meses después, 15 más 12 a los 27 meses. El siguiente sería un año después, 12 meses después, 27 más 12, 39. Y el último sería un año después, 12 meses después, 39 más 12, 51 meses. El próximo cobro es dentro de 3 meses y a partir de ahí anualmente van variando el resto de cobros. El primero 6.000. Alfa 2 estaría en 15, alfa 3 en 27, alfa 4 en el mes 39 y alfa 5 en el mes 51. ¿De acuerdo? Bien.
Me dicen que este importe aumenta cada año en 1.000 euros. Si me hablan de aumento en 1.000 euros, implica una progresión aritmética, ¿verdad? Aumento, luego no es constante, es variable, es una progresión, y aumento en euros es progresión aritmética, no es porcentual, que es más 1.000 euros. El segundo cobro sería 6 más 1 vez h. El tercer cobro sería 6 más 2 veces h. Así hasta que el quinto cobro sería 6 más 4 veces h, ¿verdad? Estos cobros son, la beca es anual, es una renta anual, varía en progresión aritmética, el primer término es 6.000, el número de términos es 5, quedan 5 cobros pendientes, y la razón de variación es 1.000. Me piden cuál es el valor hoy de esta beca, me piden que sume estos 5 capitales que son 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 y 10.000, son capitales muy sencillitos al final. Me piden que sume estos capitales, la suma de 6.000 más 7.000 más 8.000 más 9.000 y más 10.000, la tengo que hacer hoy. Y esta 6.000, 7, 8, 9 y 10 es una renta que varía en progresión aritmética. El término siguiente es el anterior más 1.000. Primer término es 6.000, número de términos 5. Bien. ¿Qué es lo que hago? Es la idea de sumar estos términos al principio, es la idea de valor actual, ¿verdad? Yo buscaría la formulita de valor actual, donde además tengo que tener en cuenta que el interés de valoración es el 4% efectiva anual. ¿Sí? Utilizo un tanto efectiva anual del 4%. Quiero sumar estos 5 capitales al principio, una renta variable en progresión aritmética, utilizo fórmula de valor actual. ¿La sé? No la sé, pues la miro en el formulario. Es esta de aquí. Donde esta A es este 1 menos 1 más el efectivo elevado a menos n partido por el efectivo. Pues la miro y la copio. ¿De acuerdo? La he mirado y la he copiado. Tengo que ver en esta fórmula, quiero sumar estos 5 capitales, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 y 10.000, básicamente la idea es tan tonta como esta. ¿Qué parámetros hay que poner? El primer término es 6.000, el interés de valoración, ahora vamos a él, la razón de variación es 1.000, el número de términos es 5 y siempre el problema es el interés de valoración. ¿Este 4% efectivo anual lo puedo meter dentro de la fórmula, sí o no? Bien. ¿La renta cómo es? La renta es anual, la fórmula pide un tanto efectivo que sea anual. Este 4% lo puedo meter dentro de la fórmula sin ningún problema. Bien. Pues si evalúo la fórmula con los parámetros que he comentado, es esto de aquí, me da 35.265,60. Al evaluar la fórmula de valor actual de rentas variables en progresión aritmética me da 35.265,60. La pregunta es, ¿esto dónde está colocado? Está colocado, el primer capital está en el mes 3, la renta es anual, está colocado este 35.265 un año antes del mes 3. ¿Sí? Un año antes. Un año antes del mes 24, un año antes que sería
el mes 12, ¿verdad? 24 menos 12. Pues un año antes del mes 3 sería 3, réstale un año, réstale 12 meses, sería el mes menos 9. Esta es 35.265, es la suma de estos 5 capitales, están situados, la renta es anual, un año antes del primer capital. El primer capital está en el mes 3, un año antes del mes 3 es 3 al que le quito un año, le quito 12 meses, es en el mes menos 9. Aquí está, 35.265,60. ¿Es aquí donde quería sumar los términos de la renta? ¿Sí o no? ¿Quería sumarlos en el mes menos 9? No, ¿verdad? Yo quiero el valor de la renta en 0. ¿Qué es lo que hago? Olvídate de los términos de la beca, no tienes términos de la beca, tienes una única cuantía que es la suma de los 5 términos que está situado 9 meses antes de donde quieres sumar los términos. Pues bien, este capital, 35.000, quería este valor, pero no en menos 9, no en menos 9, sino en 0. Pues capitalízalo 9 periodos, multiplícalo por, perdonad, 9 meses, multiplícalo por 1 más el tanto efectivo anual, capitalizo, elevo a más, tiempo en años, en meses son 9, en años es 9 doceavos. Es esto de aquí. Esto da 36.318,7. Fijaros que yo quería hallar el valor en el punto 0. Por ejemplo, el 1 del 1 del 23. El primer término de la beca está 3 meses después. 3 meses después puede ser enero, febrero, marzo, el 1 del 4 del 23. Con la fórmula de valor actual de rentas, la renta es anual. Lo que he hecho ha sido sumar todos los términos un año antes del primer capital. Si el primer capital está el 1 del 4 del 2023, un año antes es el 1 del 4 del 2022. Aquí es donde ha sumado la fórmula. ¿Para calcular esta fórmula? No lo sabe, es decir, nos da 35.265. Lo miramos después de clase, igual es algún error que tú haces con algún paréntesis que te lo dejas, te lo comes. En principio está bien calculado, lo miramos ahora, ¿de acuerdo? En 5 minutos acabó y lo miramos porque ya te digo, es un error. A veces te empeñas en meter un paréntesis de más o un paréntesis de menos y no lo ves, lo vemos ahora. Bien, lo último, vamos a acabar rápido. Valoración de rentas variables en progresión aritmética y perpetuas. ¿Qué ocurre? Cuando una renta varía en progresión aritmética, es perpetua, tiene principio pero no tiene fin, es inmediata, en 0 empieza la operación financiera, ya hay el primer periodo de la renta, después del primer periodo viene el segundo periodo, el tercer periodo y así sucesivamente, y es vencida. Alfa 1 correspondiente al primer periodo se cobra o se paga al final del primer periodo. Alfa 2 correspondiente al segundo periodo se cobra o se paga al final del segundo periodo. Alfa 3 del tercer periodo se cobra o se paga al final del tercer periodo. Es la renta que hemos visto. Teoría temporal, pero que tiene, en lugar de n, tiene infinitos capitales.
Bien. Valor final no existe. Valor actual es la suma de estos infinitos capitales al principio. Bien, ¿cuál es este valor actual? De entrada cojo la fórmula de rentas temporales. ¿Qué ocurre en esta renta? Que es perpetua, que n es un número muy grande. Pues si sustituyo aquí n por un número muy grande, sustituyo infinito, lo que obtendría es que el valor actual es esto de aquí. No depende de n. Hacemos un último ejercicio muy rápido y lo dejamos por hoy. Es un ejercicio rápido, en este caso es muy sencillo. Una empresa Z espera obtener unos ingresos anuales de 300.000 euros al final de año, es decir, pasa un año y obtendría 300.000 euros, y a partir de ahí aumentarán anualmente en 10.000 euros. ¿De acuerdo? El beneficio del segundo año, el del tercer año, etc. ¿Sí? El primero es 300.000 y lo que me hablan es de una variación en progresión aritmética, porque me hablan de aumento en euros, razón de variación h igual a aumento más 10.000. Me piden el valor de los beneficios suponiendo que la duración es ilimitada. ¿Sí? Es decir, los beneficios son ilimitados en el tiempo. Y un interés de mercado del 5% efectivo anual. El interés de valoración es un tanto efectivo anual del 5%. Un 5%, tanto efectivo, periodicidad de acumulación de intereses 1, frecuencia 1. Me piden que halle hoy el valor de los beneficios. ¿De qué se trata? De sumar estos infinitos capitales hoy. ¿Cómo lo hago? Pues con una fórmula de valor actual. Es una renta anual variable en progresión aritmética, primer término, 300.000. Número de términos, me dicen que la duración de la empresa es ilimitada, es perpetua. Y razón de variación aritmética, aumenta en 10.000. Yo lo que miro es la fórmula de valor actual de rentas perpetuas variables en progresión aritmética. Tendría que ir al formulario, identificarla y la aplicaría. El valor actual es alfa 1 partido por el tanto efectivo más h partido por el tanto efectivo al cuadrado. El primer término, 300.000. H, 10.000. Interés de valoración. Me dan para valorar la renta un tanto efectivo anual. ¿Este tanto efectivo anual lo puedo meter dentro de la fórmula, sí o no? La renta es anual, la fórmula pide un tanto efectivo que sea anual, sí que lo podría meter. Bien, pues aplico la fórmula de valor actual. Y esto me da 10 millones. Cuando he sumado estos capitales con la fórmula de valor actual, me ha dado 10 millones, lo que he hecho ha sido sumar todos estos capitales, estos infinitos capitales, un año antes del primer capital, en cero. ¿Es aquí donde quería hallar el valor? Sí. Pues no hago nada más. El siguiente ejercicio lo hacéis vosotros, yo empezaré por aquí el próximo día, es una renta variable en progresión aritmética perpetua. Lo solucionáis vosotros, yo lo soluciono, empezaría por aquí el próximo día. Lo último que nos quedaría por ver la última semana es lo que se llaman rentas fraccionadas. ¿Qué son rentas fraccionadas? Son rentas que en primer lugar son interesantes porque en el examen final valen 1,5 puntos, una cosa así. Pero lo relevante de estas rentas es que ni son constantes ni son variables. Es como una sucesión de rentas constantes que están estructuradas. Me explico. Si yo os digo que vuestro sueldo mensual os lo subo cada mes en 10 euros, es una renta variable. Cada sueldo es diferente.
cada sueldo es 10 euros más grande que el anterior. Pero si os digo que vuestro sueldo mensual os lo reviso anualmente y os lo subo 10 euros, lo que ocurre es que el 2023 siempre compráis, el 2022 siempre cobráis el mismo sueldo, cuando llega a enero os lo revisan, el 2023 el sueldo mensual siempre es el mismo, cuando llegáis al final del año os lo revisan y vuelven a aumentar. Es como variaciones en escalón, ¿de acuerdo? Esto es lo último que nos quedaría por ver, que es la semana que viene.